participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Muy buenas noches con todos los participantes, tanto nacionales como internacionales. Sean todos bienvenidos al curso especializado Formación de Auditor Interno en Sistema de Gestión Trinorma ISO 9001, 14001, 45001. Segunda clase. Nuestro ponente de hoy es el ingeniero Carlos Alberto Fonseca Davirán. Formación en Ingeniería de Procesos, Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Medioambiental y Sistema de Gestión BAS, Liderazgo de Proyectos, de Mejora Continua, de Procesos, entre otros. Recordamos también a los nuevos interesados en obtener el certificado del material. Les estaré dejando a continuación el número de mi compañero por el chat para que puedan escribir directamente y les pueda brindar los pasos a seguir. Entonces, ingeniero Fonseca, ya puede comenzar. Perfecto, chicos. Buenas noches con cada uno de ustedes. Nuevamente, muchas gracias al Grupo Educativo Capacítate Perú por esta oportunidad que me da de poder brindar estos cursos y un poco de esa trascendencia y conocimiento que tengo. Comenzamos. Sistema de gestión medioambiental. Es importante tener en cuenta que la norma ISO, ya la que vimos la semana pasada, dentro de un marco normativo, ya. Si ustedes ya han recibido el material, han podido comparar la ISO 14001 con la ISO 9001, no tiene mucha diferencia, ya. Es más, podría decir hasta que son muy similares, prácticamente casi absolutamente iguales. Sin embargo, lo que nos brinda ya el sistema de gestión medioambiental es un foco distinto. Es que nosotros veamos las prácticas desde un impacto sostenible. Es más, de repente por ahí, dentro de la capacitación, les voy a ir brindando un poco estos alcances nuevos por los cuales está pasando la sociedad y que es muy importante que ustedes los tengan en cuenta, ¿ya? Pero bueno, comenzando con el sistema de gestión medioambiental. Vamos a poner acá. Tenemos una introducción, ¿ya? Y dentro de esta introducción es muy importante que nosotros entendamos que la norma ISO 14001, ¿ya? Viene de las normas 14001, ¿ya? Que todas las normas 14001 se encargan del medio ambiente, de velar y cuidar por los recursos naturales, ¿ya? Y los recursos agotables, es importante, ¿ya? Entonces, bajo esa misma contextualización, cuando nosotros hablamos de la nueva versión que viene a ser la ISO 14001 en su versión 2015, o sea, del año 2015, pues esta desarrolló un cambio profundo. ¿En qué sentido? Primero, simplificar la burocracia. ¿Qué es simplificar la burocracia? Pues eliminar mucho el tema de los manuales, eliminar algunos procedimientos, invitar a que las personas puedan gestionar desde las buenas prácticas y desde las herramientas, no necesariamente desde los documentos. Y eso es algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hablar de la norma ISO 14001 y sobre todo esta norma, ¿ya? Es muy operativa. Ya los controles son muy operacionales, el enfoque es muy operativo. Tenemos que guardar muchos lineamientos específicos que nos ayuden a conseguir ya los objetivos que nosotros estamos planificando. El otro es que nosotros vamos a eliminar el concepto ya de riesgos y entorno en la gestión con la finalidad de focalizarse en los esfuerzos y en los recursos. ¿A qué se refiere esta parte? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando hablamos de la ISO 14001, ya, el concepto de riesgos es muy arbitrario, es un concepto muy general, ya. En lo que es medio ambiente no se habla de riesgos, sino se habla sobre todo de esfuerzos y recursos, ¿ya? Porque los recursos tienen un límite, al igual que los esfuerzos. Entonces, ese conjunto de recursos y esfuerzos son los que nosotros vamos a saber que cuando son mínimos nosotros estamos corriendo riesgos, pero no necesariamente tratarlos desde
lo que hacíamos en ISO 9001, que era hacer todo un ecosistema de riesgos y oportunidades, ¿ya? Por otro lado, es focalizarse en los procesos, actividades de gestión. Y cuando hablamos de focalizarse en los procesos, ¿ya? Tenemos que hablar sobre todo de los procesos medioambientales. No vayamos a estar hablando de los procesos de la empresa, ¿ya? Son como los procesos medioambientales se focalizan y se enfrentan y están intrínsecamente dentro de los procesos de la empresa. Eso es muy importante que nosotros podamos tenerlo en cuenta, chicos, porque muchas veces me ha pasado desde muchas experiencias con implementaciones ISO 14001, que cuando hacen su mapa de procesos, ya, o cuando establecen su ficha de caracterización o su caracterización de procesos, lo hacen enfocado en calidad. Y cuando yo he llegado a medio proceso de auditoría, hemos estado viendo mucho todo lo que es esta parte de desarrollar un proceso de calidad. Entonces, no es lo que se busca, ¿no? Si no implementemos la 9001. Es importante que nosotros podamos tener esa claridad, porque parte de esa claridad es la que nos va a ayudar a poder entender que dentro de los procesos nosotros vamos a impactar con el medio ambiente, ¿ya? Y cuando nosotros impactemos con el medio ambiente, eso es lo que tenemos que formar un proceso al respecto, de cómo impacta, y sobre el impacto nosotros vamos a poner controles que puedan mitigar ese impacto. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener como base clarísima, para cuando lleguemos al punto, lo vamos a tener mucho más claro, ¿ya? Lo segundo, o lo último, mejor dicho, el tema de reducir definitivamente el concepto de papeles y burocracia, integrar las prácticas de gestión medioambientales al día a día de la empresa. Y claro, ¿no? Entonces nosotros buscamos un proceso que sea netamente transparente, en el sentido de que nosotros tengamos muchos de estos lineamientos ya verdaderamente elaborados. ¿De qué nos sirve que tengamos 50 documentos, ya, dentro de nuestro sistema de gestión medioambiental, si es que nosotros vamos a imprimir esos 50 documentos? Y dentro de esos 50 documentos nos dice que debemos ahorrar el tema de los documentos que imprimamos. Entonces, ¿estamos siendo conscientes o no estamos siendo conscientes? No. ¿Estamos siendo consecuentes? Tampoco. ¿Estamos haciendo las cosas de la manera correcta? Tampoco. ¿Ya? Entonces, justamente de eso se encarga la ISO 14001 en su versión 2015. De verdaderamente, ¿ya? Pretender que el sistema sea un sistema que verdaderamente dé luz a poder tener claridad, ¿ya? Al momento de que nosotros podamos hacer y gestionar un sistema medioambiental internamente dentro de la organización y externamente hacia todos los controles que hemos aplicado. Entonces, eso de ahí es una introducción base necesaria que nosotros tenemos que tener como para poder comenzar la sesión de la ISO 14001 en su versión 2015. Entonces, para los que han estado en la clase pasada, esto seguramente se les hace conocido, ¿ya? Y es que nuevamente hablamos de contexto de la organización. Y como sabemos, nosotros tenemos dentro del tema de contexto de la organización, ¿ya? Un 4.1 que se encarga de ver la comprensión de su organización y su contexto, que es todo lo que es MEFE y MEFI, ya todo lo que es externo y es interno. Y por otro lado, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Ya? Entonces, dentro de la comprensión de la organización y su contexto, vamos a tener MEFE, MEFI, ¿ya? O si queremos verlo desde otra manera, también dentro del MEFE podemos utilizar el PESTEL, y dentro del MEFI podemos utilizar el AMOFITE, como ya les había mencionado en la clase pasada. Y por el tema de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, es un simple cuadro en el cual nosotros tengamos mucho cuidado y mucho valor en realmente poder generar nuestras necesidades y expectativas como partes interesadas. Y ahora, por ahí seguramente ronda la pregunta de, ¿pero cuál es la diferencia entre la ISO 9001 y esta ISO? O sea, ¿en qué vamos a diferenciar el conocimiento como para que realmente impacte con la organización? Y es fácil, ¿ya?
Cuando nosotros hablamos de la organización y su contexto, ¿ya? Tenemos que ver los impactos externos que realmente son significativos para la empresa y que tienen que tener un valor, ¿ya? Que nos pueda significar relevante para el ecosistema, para un sistema de gestión por ejemplo, medioambiental. Entonces, esa parte, por ejemplo, es muy importante que nosotros podamos tenerla en cuenta como punto número 1, ¿ya? Y como punto número 2, ¿ya? Cuando nosotros hagamos toda esta gestión, siempre tiene que ser con el foco prestado en la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir la sostenibilidad? Que es que si nosotros identificamos a un interesado, ¿ya? Y este interesado, sus necesidades y expectativas son A, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que hacer encontrar la forma correspondiente de que nosotros podamos realmente cumplir con ese A que nos está solicitando el cliente, ¿ya? Entonces, ahí es cuando nosotros encontramos o vemos por la necesidad, ¿ya? Intrínseca que tiene la comprensión de la organización y su contexto y la comprensión de las necesidades y expectativas de los interesados, ¿ya? Como bien lo menciona dentro del texto, nosotros vamos a enfocarnos. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de interesado, mejor dicho, de contexto externo que impacte con el medio ambiente. Por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, vamos a hacer de una empresa, de una planta procesadora de alimentos, ¿ya? Si nosotros estamos hablando de una planta procesadora de alimentos, ¿ya? Un contexto interno sería, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, ¿ya? Un contexto un contexto externo, ¿ya? Pero a su vez, así como el Ministerio del Ambiente, ¿ya? Puede ser un contexto externo, ¿ya? También puede ser un interesado externo, ¿ya? El Ministerio del Ambiente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder diferenciar exactamente a dónde está impactando? Si nosotros vemos como que nosotros tenemos que cumplir con la Ley General del Ambiente, ya entonces lo vamos a ver al Ministerio del Ambiente, ya como una parte interesada, ya. Pero si nosotros vamos a tocar al Ministerio del Ambiente como ese ente que nosotros, que nos ayuda a regular que nuestros pisos, que el tema de la contaminación general se dé, entonces nosotros podríamos ponerlo como un contexto, ¿ya? Entonces va a ser muy dependiente. Otro contexto, por ejemplo, como la clase pasada les indiqué, puede ser también el COVID, ¿ya? ¿Por qué? Ahora, profesor, pero el COVID, ¿a qué iría, a qué contaminaría o cómo veríamos? Imaginemos, sigamos la línea de que nosotros tenemos una empresa procesadora de alimentos, ¿correcto? Entonces, ¿la empresa procesadora de alimentos funciona sola? No, tiene personas que lo operan, ¿correcto? Entonces, dentro de esa gestión de personas que lo operan, ¿ya? Estas personas pueden contaminar, ¿ya? Entonces, esa contaminación se puede dar en mayor grado por la causa del COVID. ¿Por qué? Porque son personas que vienen, por ejemplo, Carlos Fonseca, que es un empleado de la planta de proceso de alimentos, es una persona que es hipocondriaca, ¿ya? Y cada 20 minutos se cambia de mascarilla, o se cambiaba de mascarilla. Y esas mascarillas las tiraba por toda la empresa. Y luego venía, no sé, Juanito Pérez, que era el de servicios, el encargado de limpiar las instalaciones, y Juanito Pérez veía esas mascarillas, y como Juanito Pérez también tenía miedo de contagiarse, lo único que hacía era barrerlas y botarlas a la calle. Entonces, ¿se está impactando significativamente con el medio ambiente? Sí, porque estamos contaminando. Es importante que nosotros, con la herramienta que les mostré en la clase pasada con este tema de la matriz MEFE y MEFI, para poder ver los factores externos y factores internos, ya, nosotros vamos a identificar cómo realmente en cada uno de nuestro contexto que como empresa nos encontramos, cómo afecta o cómo impacta al medio ambiente, ¿ya? Y por otro lado, cuando nosotros hablamos de necesidades y expectativas de las partes interesadas, ahí hay que tener mucha claridad de que nosotros tenemos que identificar a la mayoría, ¿ya?
pero sobre todo el cumplimiento legal. Dentro del 4.2 ya nosotros comenzamos a tocar de una manera básica, ya de una manera no necesariamente pues demasiado afín, pero sí muy importante que nosotros entendamos y comprendamos cómo nosotros vamos a hacer, sobre todo, identificar quiénes son nuestras necesidades y quiénes son nuestras, perdón, partes interesadas y cuáles son sus necesidades y expectativas. Ahí, como les mencionaba hace un momento, tenemos la Ley General del Ambiente, el cual lo rige el Ministerio el Ministerio del Ambiente, ¿ya? Y que de otra forma también impacta con la organización como nosotros la hayamos construido en base a los términos legales, ¿ya? Entonces es muy importante también tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, ya habiendo comprendido que nosotros dentro del 4.1 y dentro del 4.2 vamos a encontrar ya diferentes contextos, al igual que diferentes personas, tanto internas como externas, van a formar parte de ese sistema de gestión que realmente nos ayude a cumplir con lineamientos verdes. Es cuando nosotros pasamos al punto número 3, que es la determinación del alcance del sistema de gestión. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, nos habla de que la empresa tiene que establecer los límites correspondientes como para que nosotros podamos realmente decir que tenemos un sistema de gestión medioambiental, ¿ya? Pero estos límites, ¿en base a qué contexto o a qué situación vamos a poderlos delimitar? Primero, a las cuestiones, perdón. Primero tenemos que considerar las cuestiones externas y internas que nosotros hemos considerado en el apartado 4.1, ¿ya? O sea, digamos, nosotros tenemos que identificar dónde estamos y qué es lo que nos afecta, ¿ya? Por otro lado, todas las obligaciones de cumplimiento que se tratan en el apartado 4.2, 4.2 que es interesados, ¿ya? En la parte de interesados nosotros tenemos que poner cómo nosotros vamos a cumplir, pero de una manera muy significativa, muy básica. Por ejemplo, nosotros podemos apalancarnos en que dentro de nuestro alcance podemos decir que nosotros vamos o nuestro éxito es a través de lo que nosotros consigamos ya capacitando a todos nuestros interesados, sensibilizándolos en todo lo que es sistema de gestión medioambiental. Entonces, eso de ahí sí va. Si nosotros vamos a poner objetivos, metas, indicadores, números, no va dentro de un alcance, ¿ya? Por otro lado, el tema de las unidades, las funciones y los límites de la empresa, como se los comentaba en la clase pasada, es muy importante y muy imperativo que nosotros consideremos, sobre todo dentro de este mismo perfil de determinar el alcance, ¿ya? Que nosotros podamos conseguir que dentro de nuestros procesos, actividades y servicios, nosotros los pongamos limpios y que controlemos a través del sistema de gestión medioambiental. Y tener en cuenta que dentro de las empresas no necesariamente se tiene que certificar toda la empresa. Podemos certificar un área, podemos certificar un proceso como tal si es que el proceso demanda y es muy grande, ¿no? Por ejemplo, Disal es una de las empresas que está certificada ISO 14001, no sé si ustedes habrán escuchado de Disal, pero Disal es una empresa que se encarga pues de todo lo que es gestión verde, ¿ya? Dentro de esa gestión verde, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿ya? Que Disal se encarga de justamente reciclar y de invitar a las empresas a que reciclen. Pero no porque su core sea ese, quiere decir que no pueda tener un sistema, ¿ya? Y puede ser que de repente tiene su core, tiene su sistema, pero su sistema solo está para el área de operaciones, el área operativa. Sin embargo, tú entras a su página web y puede ser que estés viendo pues que está toda certificada. Entonces, eso eran algunas cositas, ¿ya? Esas eran algunas cosas que nosotros consideramos la clase pasada, ¿no? Una vez definido el alcance del sistema de gestión medioambiental, se tiene que introducir las diferentes actividades, servicio, y pues esta metodología sirve para que nosotros podamos primero pasar auditorías limpias, ¿ya?
puesto que si nosotros hemos definido dentro de nuestro alcance que solo el área de operaciones o el proceso de operaciones se va a encargar de certificar, entonces no podría venir una auditoría y decirnos, ¿sabes qué? Quiero ver por qué no se ha certificado, no sé, el área de ventas. Y nos comienza a hacer preguntas sobre el área de ventas. No tendría razón de hacerlas porque nosotros hemos especificado dentro de nuestro alcance, ¿ya? Que solo nuestro alcance está para tal área, para tal proceso, etcétera. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros entramos al 4.4 de la norma, ¿ya? Que es el sistema de gestión medioambiental, no podemos dejar de lado, o no podemos tener, como dice, desconocimiento, de que cuando hablamos de un sistema de gestión perdón, un sistema de gestión medioambiental, ¿ya? Lo primero que tenemos que ver es el desempeño ambiental dentro de la empresa, ¿ya? Pero ¿cómo nosotros vamos a identificar el desempeño actual de la empresa, ¿ya? Con respecto al medio ambiente, y es cuando nosotros realmente hacemos de la implementación un proyecto en el que todos participen. Ya, es muy importante que nosotros podamos tener eso en cuenta. Porque dentro de este mismo árbol, ya, no se llega a notar mucho, ha salido medio pixelado, ya, pero dentro de este mismo árbol, es importante que nosotros veamos que existen las cuestiones externas y las cuestiones internas, que era lo que hace un momento veíamos. Por otro lado está las necesidades y expectativas de los interesados, que es el 4.1 y el 4.2, ¿ya? Y todo eso entra en una planificación. ¿Una planificación para qué? Para realmente con el liderazgo, con el soporte y con la mejora, nosotros podemos llegar a poder realizar evaluaciones que nos ayuden a decir que verdaderamente estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con el sistema de gestión medioambiental. Entonces, es muy importante que nosotros podamos establecer procesos, pero estos procesos también tengan un sentido ya de pertinencia dentro del sistema de gestión medioambiental, no sean procesos de calidad. Acá siempre tenemos que tener en cuenta no hacer lo mismo que en calidad. Por más de que suene igual, por más de que suene parecido, no se trata de hacer lo mismo. ¿Ya? Mm, ¿Qué pasó? Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, cuando nosotros ya vamos a implementar todo lo que es la parte 4, ya el capítulo 4, algunos le llaman el requisito 4, algunos se lo llaman el apartado 4, ya. Como para no hacernos diferencia, nosotros vamos a considerarlo también como requisito, ¿ya? Por ejemplo, el requisito 5.2, ¿ya? Por ejemplo, es el tema de políticas ambientales. Entonces, cuando nosotros hablemos del requisito 5.2, vamos a estar hablando del 5, que vendría a ser la cláusula. Entonces, nuevamente repito, todo lo que son subpuntos dentro del liderazgo, por ejemplo, son sus requisitos, ¿ya? Y el 5, que es liderazgo, es esta parte integradora que nos ayuda, pues, a poder entender que nosotros tenemos requisitos dentro de la misma. Es por eso que esta se llama cláusula. Entonces, cláusulas tenemos de la 4 a la 10 para implementar. Requisitos vamos a tener menos. Entonces, eso tenemos que tenerlo en consideración. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, esta parte de acá del liderazgo, ¿ya? Comienza con el 5.2. Y por ahí alguien me puede preguntar, pero profesor, ¿por qué comienza con el 5.2? No puede comenzar con otro, con el 5.1. Yo veo que en la norma se tiene el 5.1, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos ya del 5.1, vamos a hablar de todo lo que es compromiso de la alta dirección. Pero el compromiso de la alta dirección con respecto al sistema de gestión medioambiental no es tanto como en la 9001, sino
que acá sí es simplemente nosotros seguir buenas prácticas o que se tenga que desembolsar dinero para puntualmente comprar, no sé, baterías recargables o poder, como dice, pretender tener dentro de nuestro sistema de gestión un renovador de energía, cambiar los focos a que sean focos LED. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero se pueden hacer desde un presupuesto. O por el otro lado es llevar el tema de la gestión de las buenas prácticas. Entonces, ahí es la diferencia entre la 9001 con este proceso de la 14001, porque la 14001 sí te invita a que tú puedas, como dice, no necesariamente presentar una información relevante, subjetiva sobre el 5.1. En este caso hablamos del 5.2 y dentro del 5.2 nosotros vamos a tener una dirección de la organización para implementar y mantener una política ambiental. Pero esta política ambiental tiene que tener algunas características muy similares, prácticamente iguales, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sistema de gestión de 9001, ¿ya? En este caso, por ejemplo, se tiene que ser lo suficientemente adecuada y entendible, ¿ya? Con los propósitos de la organización. Ahora, algunos le llaman propósitos de la organización, otros le llaman, por ejemplo, objetivos estratégicos, objetivos clave. Hay muchas maneras de poder considerar a estos objetivos, ¿ya? Es muy importantes. Entonces, dentro de esta política, ya nosotros tenemos que cumplir con algunas perspectivas específicas. Primero, cuando nosotros hablamos de compromisos medioambientales, ya, yo les voy a dar algunos como para que ustedes puedan tenerlos en cuenta y otros ustedes los pueden traer a la mesa. Es realmente reunirse ¿cómo se llama? Con el gerente general o con el CEO o con la parte que está, pues, llevando a la empresa a un éxito rotundo, ¿no? Que en este caso normalmente son los dueños de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos planificar cuando hagamos una política? Por ejemplo, nosotros podemos poner dentro de este contexto, ¿ya? Que nosotros tenemos que velar porque todos nuestros procesos, ¿ya? Utilicen cero papel. Ese es un compromiso, por ejemplo, que nosotros podríamos ponerlo. Ahora, alguien puede levantar la mano y decirme, pero Carlos, en este caso, utilizar cero papel, pero en algún momento vamos a tener que utilizar papel. O en algún momento son casos muy específicos, pero sí, podemos evitarlo, pero un cero absoluto. Entonces, ahí es donde yo le indico, tranquilo, respira, porque cuando nosotros hablamos de un cero absoluto es que cumpla con algunas condiciones. Ya, por ejemplo, nosotros no podemos reimprimir el documento, o mejor dicho, podemos reimprimir el documento, ya, entonces cuando lo reimprimimos en la cara posterior, ahí tenemos una hoja, sí, pero esa no contaría, porque de igual manera necesitamos, ya estaba impresa y cuando comenzó el sistema, lo que necesitamos es utilizar ese papel reciclable. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que no necesariamente la política ambiental es un compromiso pues rotundo y que se tiene que cumplir sin algunas eh, cosas específicas que realmente nos lleven a un debate, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros podamos tener en cuenta esa parte de los compromisos de la política medioambiental. Otro compromiso, por ejemplo, es cuidar la huella, y eso sucede para empresas, sobre todo internacionales, ¿ya? Las nacionales no es que no les den foco, pero sí se preocupan un poco menos, ¿ya? ¿Y qué es sobre la huella de carbono? ¿Ya? El impacto de la huella de carbono dentro de las organizaciones es algo que se ha vuelto realmente un boom, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de huella de carbono, tengamos en cuenta que, pues, vamos a tener mucho, pero mucho campo a poder nosotros tener prácticas empresariales que nos ayuden a disminuir esta huella de carbono. Por ejemplo, que nosotros en vez de ir con nuestro vehículo particular a la empresa, ya vayamos con un transporte público. Pero profesor, de igual manera ahí se está, al transportista público también está contaminando el medio ambiente, sí, pero el transportista público está llevando a 40 personas, ¿ya?
Sin embargo, dentro ¿cómo se llama? De tu vehículo personal con el que puedes asistir a la empresa, solo van 2 o van 3 o máximo 4, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros notamos la verdadera diferencia que nos ayuda pues a entender realmente todo lo que es la política medioambiental, ¿no? Entonces, sí, es muy importante, ya que estos ejemplos dentro del compromiso político medioambiental que nosotros tenemos, podamos trabajarlos de una manera bastante eficiente, ¿ya? Acá, por ejemplo, nosotros, solo para recalcar el tema de liderazgo y compromiso, ¿ya? Cuando nosotros tenemos liderazgo y compromiso, siempre nos tenemos que plantar desde la ISO 14001 en recursos, ¿ya? Los recursos son los que nos van a ayudar a nosotros a poder realmente cumplir con nuestras expectativas o necesidades, a menos que dentro de nuestros sistemas seamos conscientes de que no vamos a contar con recurso, y es entonces cuando se les piden buenas prácticas y actos de fe. ¿Se recuerdan la clase pasada que les hablaba de actos de fe? ¿A qué me refería con los actos de fe? ¿Ya? Estos actos de fe van a ser esos momentos en los que nosotros vamos a tener que confiar en el colaborador en base a la capacitación que le hemos brindado, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de confiar en los colaboradores, tenemos que hablar de esa parte también muy específica en la cual nosotros vamos a tener que realmente darles un voto de confianza como organización, sabiendo que si incumplimos es nuestra responsabilidad. Entonces, ahí se necesita mucho de un plan de capacitaciones bastante específico, se necesita mucho del apoyo de los líderes de cada una de las áreas que se componen la empresa. Es muy importante todo lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque desde la parte de procesos, ya, como tal, nosotros vamos a brindar recursos según lo que la alta dirección diga. Si no hay recursos, entonces es como que nosotros tenemos que tener clarísimas las buenas prácticas como para no caer en el error. Ya, entonces es muy importante esto. Dentro del 5.3, ya, el 5.3 nos habla de roles de la organización, responsabilidades y autoridades. Y acá yo también quiero ser bastante específico, ya dentro de los roles y responsabilidades, porque lo primero que ustedes tienen que armar tiene que ser un comité medioambiental, ¿ya? Este comité medioambiental tiene que ser un comité que tiene que estar más, no tanto como, no sé si ustedes habrán participado o habrán tenido en cuenta cuando, por ejemplo, se trabajan comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? ¿Qué es lo que te piden? Que sea paritario, que puedan pertenecer mitad de la empresa, mitad de la empresa, pero operativos, mitad administrativos. Entonces, acá no funciona tanto eso. En el sistema de gestión medioambiental no funciona tanto eso. Lo que funciona es que dentro de los roles y responsabilidades nosotros implementemos un comité ya medioambiental, y que este comité medioambiental sea quien suma como dice, sus características para que nosotros podamos tenerlas en cuenta, ¿ya? De cómo necesariamente tenemos que hacer para poder nosotros tener un rol y una responsabilidad dentro de la organización, ¿ya? Entonces, esos roles y responsabilidades son netamente con el tema alusivo al medio ambiente, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, uno de mis roles es venir una vez a la semana, ¿ya? Con o sea, uno de mis roles y responsabilidades, mejor dicho, es venir una vez a la semana con transporte público. Entonces, más que irnos a detalles de cómo nosotros realmente vamos a tener esa idealidad, ¿ya? De que nosotros vamos a conseguir cosas perfectas, las cosas no son totalmente perfectas. Entonces, es ahí donde nosotros en roles y responsabilidades, conjuntamente con el comité, ya de SST, vamos a poder implementar los controles necesarios para que dentro de la organización se pueda llevar a cabo de una manera efectiva, ¿ya?
Ya, entonces, como se pueden haber dado cuenta, acabamos una cláusula más, que es la cláusula 5. En este caso, dentro de este proceso de cláusulas, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener mucho cuidado, es que dentro del contexto en el cual nosotros estamos, por lo menos acá en el Perú, ya, cuidar un sistema de gestión medioambiental es muy importante, ya. Es muy importante, pero es muy también de profesionales top, como para que puedan desarrollar algo así. ¿Por qué lo menciono? Porque normalmente se da lo siguiente, ¿ya? Cuando nosotros participamos de un proceso de una implementación de ISO 14001, se da el siguiente escenario, que si nosotros no determinamos en un documento, ¿ya?, que las personas vayan a cumplir, por más de que los capacitemos uno por uno, no lo van a hacer, ¿ya? ¿Cuál es la solución a eso? Justamente lo que está en el 5.2, ¿ya? ¿Y qué dice en el 5.2? Hablamos de la política medioambiental. Y una buena política medioambiental en muchos de los ejercicios que he visto también, lo agarran y lo anexan dentro del reglamento interno de trabajo. Ya, entonces es como que se ponen o se privan un poco más en el sentido de que puedan decir, realmente, si yo quiero incumplir con un tema medioambiental, no solo me voy a ir contra la implementación que pudo hacer en este caso el equipo de la organización, con quien realmente van a estar en este roce, ¿ya? Va a venir con las personas, ya con las personas que no van a estar totalmente capacitadas. Entonces, ahí es cuando entra tallando esta política y poder decirle, ¿sabes qué? Realmente necesitamos que te capacites porque es parte del cumplimiento que tenemos para el sistema de gestión medioambiental, ¿no? O el sistema de gestión ambiental. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos esta parte, ¿ya? Entonces, entramos a planificación, ¿ya? Y dentro de planificación tenemos un poco el tema del 6.1, ¿ya? Que son las acciones para tratar riesgos y oportunidades. Y se acuerdan que en algún momento al inicio yo les dije, chicos, tranquilos, que el tema de riesgos y oportunidades no nos invita a una burocracia en este sistema. Y efectivamente, ¿ya? Porque las empresas deben establecer, implementar y mantener el proceso necesario para cumplir con los requisitos del apartado. Ya están los requisitos. Ahora, que cuando nosotros estamos hablando de una planificación, ya dentro de nuestra planificación tenemos qué pasa cuando nosotros sucede algo no esperado y cómo nosotros vamos a reaccionar frente a eso, ¿no? Entonces es muy importante que lo podamos tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de que el sistema ya tiene que ser un sistema de riesgos y oportunidades, tiene que estar relacionado con el ambiente, con el cumplimiento, con el requisito de la norma, ¿ya? ¿Por qué es importante? Por ejemplo, con el tema medioambiental, cuando nosotros vamos a desarrollar, ¿ya?, actividades, ¿ya?, dentro de la empresa que ayuden a mitigar el riesgo, ¿ya?, con respecto a esta parte ambiental, nosotros vamos a ver que hay prácticamente, nosotros lo estamos haciendo todo en software, pero hay personas que han dejado su tiempo, ¿ya?, y su espacio como para poder congelarse y poder medir las temperaturas, ¿ya? Entonces es muy importante que todas las generalidades también se puedan entender y se puedan escuchar, ¿no? Por último, dentro de las generalidades tenemos que se tiene que mantener toda la información documentada y es importante justamente para las oportunidades que se desea abordar y las medidas para tener confianza y realizar según lo planeado, ¿ya? Entonces, hasta ahí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de planificación, estamos planificando riesgos y oportunidades, ¿ya? Pero no desde un foco burocrático, ojo, riesgos y oportunidades desde un foco muy esquemático. Y cuando hablamos de esquemático es que todo lo pongamos dentro de un Miro, se pueda hallar estas relaciones y que nosotros podamos entender, podamos entregar un resultado. Eso es muy importante. El 6.1.2
Y es cuando nosotros entramos en algunas especificaciones que tiene la norma. No tiene muchas, pero sí tiene algunas y algunas de ellas son bastante importantes. Como por ejemplo el tema, perdón, ya. Como por ejemplo el tema de los aspectos ambientales. Ahora, ¿qué son aspectos ambientales? Ya. Para eso voy a dejar de compartir un momento mi presentación para poder compartirles esta otra presentación donde tenemos un pequeño gráfico que define muy bien el tema de la parte de lo que es este medio ambiente en base a lo que es aspectos e impactos ambientales. Es muy importante, ya, es muy trascendente que nosotros podamos tener en cuenta cuando hablamos de esta referencia medioambiental y cuando hablamos de esta referencia que nos invita a poder tener un seguimiento muy estructurado a la norma, ya podamos ejemplificar también, ya, como para poder tener claridad sobre esto. Ya, entonces, a ver un momento, por favor. Acá está, ya. Y voy a compartir esta parte de acá. Ya, perfecto. Sí. Ya. Ok, a ver, me dicen cuando se pueda visualizar la pantalla, porque solo es esta parte de acá. Entonces, ahí cuando nosotros hablamos de aspectos e impactos ambientales, ¿ya? Nosotros vamos a tener esto, por ejemplo, que es algo muy importante que nosotros realizamos en todo tipo de empresas, ¿ya? Como para poder realizar realmente una sensibilidad de qué son los aspectos y qué son los impactos ambientales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de aspectos ambientales, ¿ya? Vamos a hablar de esos elementos o actividades o productos o servicios de una organización que realmente pueden interactuar con el ambiente, ¿ya? Y por último, los impactos ambientales van a ser esas alteraciones o modificaciones que es causada por un humano, ¿ya? Sobre el medio ambiente. Entonces, como hace un momento les mencionaba, si nosotros volvemos a la parte en la cual hablamos sobre el tema de actividades, ¿ya? Dentro de la organización nosotros vamos a tener actividades como, por ejemplo, ¿ya? El tema de tomar el vehículo para ir a la oficina, ¿ya? Por ejemplo, el gasto del agua. Y muchas veces sucede, y ahora también se ha puesto muy de moda el tema del trabajo o el teletrabajo o el home office, ¿ya? Entonces, este trabajo incluye el pues que nosotros estemos constantemente todos los días bañándonos como para estar frescos para la primera reunión del día, ¿no? O para comenzar el día y comenzar con todas nuestras actividades particulares. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta ya en ese contexto, ya, que también tenemos esta actividad recurrente, ¿no? Y luego tenemos la actividad, por ejemplo, que es el uso de todos los artefactos eléctricos que nosotros utilizamos a diario, ¿no? Entonces, dentro de esta actividad nosotros tenemos cuáles serían los aspectos. Entonces, si nosotros conducimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros emitimos, el vehículo emite CO2. Entonces, ante nuestra actividad regular, ¿ustedes cuando se suben a un carro quieren emitir CO2? Se suben a un carro y dicen, ay, hoy día quiero emitir 50 kilogramos de CO2. No, no lo hacen, es algo involuntario y es justamente cuando se vuelve este tema de aspectos medioambientales. Ya hay algunos que son focalizados, que son voluntarios, pero en su mayoría son también involuntarios.
Por ejemplo, la actividad de ducharse todos los días, ¿ya? ¿Tiene un impacto, tiene un aspecto ambiental? Sí, el consumo de agua. Cada vez que yo me ducho, obviamente me ducho con agua, ¿no? No me voy a duchar con gaseosa. Es algo irrelevante, ¿no? Entonces, y por último, por ejemplo, la actividad que es utilizar todo lo que son los medios electrónicos para el desarrollo de nuestras actividades. ¿Y cuál es el aspecto medioambiental? Es el consumo de energía eléctrica. Entonces, el consumo de energía eléctrica nos va a traer impactos ambientales. Y los impactos ambientales, así como hay una acción, hay una reacción, ¿no? Entonces, los impactos ambientales van a ser de cuando nosotros emitamos CO2, nosotros nada más no lo hacemos, en realidad somos como 7 billones de personas en el mundo, ¿ya? Entonces, entre todos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Verdaderamente estamos impactando con el calentamiento global. El consumo del agua. ¿Qué pasa? Nosotros entramos a una ducha y nos ponemos pues a cantar los mejores éxitos de Juan Gabriel y de Pandora, y realmente no nos damos cuenta que nos quedamos media hora en la ducha. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que si nosotros nos quedamos demasiado tiempo en la ducha, ya esto va a realmente tener un impacto trascendente, que es el consumo del agua, y el consumo del agua va a hacer cambios climáticos y ecológicos. Ya, por ejemplo, la terminación del agua hace pues que de cierta forma se esté también secando todo lo que son nuestras reservas naturales de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez el ciclo en el cual consumimos agua, estamos consumiendo más agua del que se produce como tal. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, el consumo de energía eléctrica dentro de todos nuestros aparatos. Ahí yo podría asegurar que más de uno, inclusive muchos más de lo normal, de los colaboradores, están trabajando ya con un dispositivo que está conectado como dice, a la electricidad, aún ya estando cargado al 100%. Entonces, ¿cuál es el impacto de esto? Es la degradación de los recursos naturales. Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta como algo que nosotros no deberíamos hacer, y es más, deberíamos evitar. Por eso la sensibilización desde esta perspectiva, como para que podamos tener claro lo que son los aspectos ambientales y los impactos ambientales. Ahora sí, volvemos nuevamente a nuestra presentación, como para que puedan ustedes ver y poder seguir la presentación desde el enfoque que nosotros vamos a estar viendo, ¿ya? Que son dentro del 6.1.2, que son los aspectos ambientales. Y dentro del alcance nosotros vamos a definir cuáles son las actividades que nosotros vamos a controlar para ver estos aspectos ambientales. Ven ahí cómo se va conectando. No estamos hablando de calidad. Ahora estamos hablando de todo full verde. Fulles características realmente que sean significativas para un desarrollo verde, un desarrollo que realmente impacte con las cosas que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, vamos a, ¿cómo se llama? A ver dentro de este sentido, que cuando venga auditoría, ¿ya? Realmente vamos a detallar que, por ejemplo, cuando nosotros estemos pasando una auditoría, el auditor va a venir y nos puede decir, ¿sabes qué, Carlos Fonseca? Yo quiero ver qué estás haciendo frente al hecho de que tú, dentro de tus aspectos ambientales, ¿ya? Deberías considerar el consumo de agua. Y yo le podría responder, depende. Depende, ¿por qué? Porque si está dentro de mi alcance, yo puedo tener controles para el consumo de agua. Pero si no está dentro de mi alcance, no los puedo tener. Ahora, ¿ustedes qué pensarían? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Qué es lo que ustedes, como dice, como agentes, como especialistas de implementación, tendrían, como sea, presente? Yo lo podría poner desde dos perspectivas. La primera, que está bien, porque siempre se tiene que respetar el alcance de un sistema de gestión, ¿ya? Y muchas veces nosotros definimos un alcance corto por el tema de los recursos, por el tema de la disponibilidad, por el tema y no recursos económicos, sino el recurso de personas, ¿ya? Porque digamos, si tenemos una empresa como, no sé, como Alicorp, ¿ya? Que tiene demasiados empleados, ¿ya? Nosotros, pues, una sola persona no va a implementar toda la norma en toda la empresa, ¿ya? Es demasiado grande.
Entonces, y inclusive no vas a controlar todos los procesos, son demasiados. Entonces, es ahí cuando comienzas a acotar, ¿ya? Pero por el otro lado, no consideraría que estaría bien esa respuesta. ¿Por qué? Porque sí es importantísimo que nosotros dentro de este desarrollo, ¿ya? Podamos tener en cuenta, ¿ya? Que nosotros sí o sí, ¿ya? Tenemos que tratar, ¿ya? Y conseguir de que identifiquemos todos los aspectos ambientales que impacten directamente con la organización. Directamente. Primero eso, todos los que impactan directamente, ¿ya? Entonces, es cuando nosotros vamos a ver realmente los aspectos ambientales y vamos a hacer cuál es el impacto ambiental, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, dentro del 1.3, ¿ya? Y el 1.4 son partes también muy importantes que son necesaria y netamente de la ISO 14001. Por ejemplo, el cumplimiento, las obligaciones de cumplimiento. Dentro de las obligaciones de cumplimiento, yo les recomiendo lo siguiente. Primero tienen que tener en cuenta que las obligaciones de cumplimiento me invitan a que nosotros como empresa, ¿ya? Podamos tener una matriz legal medioambiental, ¿ya? La matriz legal medioambiental me va a indicar que según mi rubro, según mi giro de negocio, según las actividades que realizo, yo debería cuidarme de la Ley General del Ambiente en tales aspectos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una empresa que es una mecánica que está al medio de la selva, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Los carritos vienen, que pasan ahí haciendo su, ¿cómo se llama? Su touring, se malogran, vienen a mi mecánica que está en la selva, yo les cambio todo el aceite del motor y yo salgo a la esquina y ahí donde está todo el paisaje, lo echo todo mi aceite. Entonces, yo lo puedo hacer. Puede pasar una persona que es consciente con el medio ambiente y puede realmente denunciarme. Pero ahora, ¿eso procedería o no procedería? Vamos a ponernos desde una perspectiva muy ignorante, ¿ya? Y van a entender por qué lo digo. Porque si nosotros nos ponemos en una perspectiva muy ignorante, sería que ignoremos, no ignorante de lo despectivo, sino que estemos ignorando, ¿ya? Que existe una ley que ayuda a prevenir todo lo que es contaminación de suelos, ¿ya? Y eso le aplica a todos. Y si tú estás echando, ¿ya? Material químico, ¿ya? Al suelo, estás contaminando los suelos. Y eso tiene multas hasta de 100 UITs. Y eso dependiendo de la escala de empresa. Si tu empresa es pequeña, puede ser 100 UITs. Si tu empresa es más grande, es más. ¿Ya? Es por eso que las grandes petroleras, las grandes minas, todo eso tienen mucho cuidado con su sistema de gestión medioambiental. Y tienen su matriz legal medioambiental, pero top, así fina. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Luego entramos en la planificación de acciones. ¿Ya? Dentro de la planificación de acciones es una parte del giro de la parte de cómo nosotros vamos a ver la gestión medioambiental desde los objetivos que nacen de los compromisos, ya se lo había dicho la vez pasada. Nuevamente lo repito, y la próxima semana lo vamos a tener también nuevamente en cuenta. Primero objetivos, primero todo lo que son los compromisos, de los compromisos salen los objetivos, de los objetivos salen las metas, de las metas salen los indicadores y de los indicadores salen los resultados clave. Entonces, acá la planificación de acciones es cómo nosotros vamos a planificar desde los aspectos e impactos ambientales y que tendrían que hacer match con lo que nosotros hemos puesto dentro de nuestros compromisos. Entonces, todo acá tiene que estar integrado. No es que haya, como estamos hablando ¿cómo se llama? De la parte de aspectos e impactos ambientales, solo lo veo eso. Y si es diferente y si es otro mundo a lo que yo estoy implementando, entonces no lo tengo en cuenta. No, siempre tenemos que tener en cuenta que todos los documentos tienen que conversar entre sí. ¿Correcto? Es entonces cuando entramos
al 6.2 y era lo que les mencionaba. Cuando nosotros hablamos de los objetivos ambientales y su planificación para alcanzarlos. Y ahí yo les explicaba la semana pasada que nosotros vamos a tener objetivos y que estos objetivos tienen que tener sobre todo esta metodología, les recomiendo mucho, ya SMART, ya. Entonces, esta metodología SMART me invita a que nuestros objetivos sean súper ágiles, súper medibles, que puedan tener un contexto claro, que puedan tener objetivos específicos, nuestros objetivos, ¿ya? Que estos objetivos específicos sean también top, sean claros. Entonces, es mucho de esa importancia, ¿ya? Entonces, dentro de nuestros objetivos, nosotros ya vamos a tener claros nuestros objetivos y estos objetivos se difunden a la organización en su totalidad, ¿ya? Porque nosotros vamos a tratar de, con todos los documentos que sean posibles, tratar de sensibilizar a las personas, ¿no? Y luego llega el 6.2, que es la planificación de acciones para alcanzar los objetivos ambientales. Y acá una característica muy importante que tienen que tener en cuenta. La planificación de acciones para alcanzar los objetivos ambientales no lo preparan ustedes. Lo preparan ustedes más el gerente, la dirección, la alta dirección, como el CEO, el director, no sé, como lo quieran llamar de la organización, más esa persona. No lo hacen ustedes solos. Ahora, de la 9001, ¿lo pueden hacer ustedes solos? Sí, eso sí, pero este no. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden ser juez y parte, ustedes no pueden implementar un sistema y decir como que ya, ¿sabes qué? Es como que si ustedes estarían decidiendo cómo lo van a implementar, para qué lo van a implementar y todo. O sea, entonces, si no para eso, trabajen solos, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta esa condición dentro de esta parte acá, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a planificar las sesiones para lograr los objetivos? Se tiene que trabajar directamente con la alta dirección, ¿ya? El tema de soporte, ya entrando a la cláusula 7, ya de la norma, el tema de soporte vamos a ver primero los recursos. Y los recursos, para eso, para pasar auditoría, nosotros necesitamos un anexo de recursos, o un acta de recursos, mejor dicho, ¿ya? Este acta de recursos es un acta simple en el cual nosotros colocamos cuál es el presupuesto con el que contamos para que nosotros podamos trabajar dentro de un año periódico. ¿Ya? Y ya les había explicado, la diferencia entre un año periódico y un año normal es que el año periódico puede comenzar en el momento en el que ustedes deseen y termina también dentro de un año, exacto. Pero el año normal es que como comienza en enero y termina en diciembre, ¿no? Entonces, eso también tenerlo en cuenta, ¿ya? ¿Perfecto? Entonces, cuando nosotros ya estamos hablando de los recursos, es que nosotros aseguremos que la alta dirección nos va a dar ya algunos recursos y si es que no los dan de igual manera. No puede pasar una auditoría y puede venir un auditor a decirte, no, como no tienes recursos, no te puedes certificar, no, porque yo me puedo guiar de buenas prácticas. Ahora, que esas buenas prácticas, nuevamente vuelvo a lo mismo que decía hace un momento, tengan que tener mucho el tema de actos de fe, ¿ya? Luego en el tema 2 vamos a hablar del 7.2, vamos a hablar de competencias. Y las competencias acá sí es un poquito más flojito, ya dentro de la parte ¿cómo se llama? Del sistema de gestión medioambiental, porque nosotros todavía dentro de la cultura del Perú, ya, trabajo ahorita yo en una empresa española en la cual trabajo también con toda Latinoamérica y sucede casi la misma casuística la de Perú en otros países como Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, México, ya, inclusive hasta en España. En España se están un poco más adelantados, pero también son demasiado burocráticos. O sea, se adelantaron en base a lo burocrático, no necesariamente a lo ágil, ya. Sin embargo, lo que puedo rescatar es que dentro de las competencias nosotros tenemos que invitarlos a que estas competencias ya tengan un perfil medioambiental, o sea, las competencias no necesariamente me invitan a que yo sea un profesional top en tal tema, sino las competencias también me invitan a tener habilidades en las cuales yo me voy a desenvolver dentro de la organización. Y si yo sé que soy una persona que ha salido de un colegio o una universidad que es muy ambientalista, entonces yo sé que soy un talento top dentro de la parte de competencias.
Pero si yo sé que también soy otra persona que mi empresa es ISO 14001, pero salgo a la calle y boto los desperdicios en la pista, ¿ya? Y que necesariamente no sean estos degradables, entonces, pues lamentablemente mi cultura también es parte de la competencia que yo necesito tener, entonces es muy bueno también dentro de las capacitaciones y sensibilizaciones que se tiene, ir identificando a estas personas como para poder trabajar sobre sus competencias, ¿correcto? Luego de ahí, el 7.3 ya nos habla de la conciencia. Y como lo hablábamos en la clase pasada con respecto a la ISO 9001, cuando hablamos de conciencia tenemos que tener claridad, ¿ya? De que nosotros tenemos que capacitar uno en la política ambiental. Esa política ambiental lo tienen que saber todos, y si no es de memoria, ya por lo menos que lo tengan cerca, pegado ahí dentro de la organización, como para que puedan trabajar sobre la misma. Por otro lado, los aspectos ambientales significativos y los impactos que se relacionan con los trabajos. Entonces, así como yo en este momento las capacité en aspectos e impactos ambientales, es necesario que ustedes también dentro de este proceso de implementación los capaciten a ellos. La contribución a la eficacia del sistema de gestión medioambiental, ¿ya? Es cómo nosotros debemos incluir los beneficios dentro de lo que estamos haciendo, ¿ya? Y por ahí siempre es recurrente esta pregunta, y me adelanto como para poder responderla también, ya que estamos en este tema de los beneficios, lo hemos tocado. Muchas veces me preguntan, ingeniero Fonseca, cuando ustedes hablamos de beneficios de una norma ISO, ¿ya? Vamos a poner el ejemplo de la ISO 14001, ¿cómo yo podría detallar el beneficio de la norma ISO? Entonces, nosotros tendríamos que trabajar muy directamente en contacto con el área comercial, quien se encarga de poder ayudarnos con el tema de las prospecciones hasta la consecución de un nuevo cliente para nuestra organización. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, tenemos que ver la tasa de cuántos clientes han aceptado trabajar con nosotros o hemos ganado licitaciones por tener la norma certificada. Entonces, dentro de lo que nosotros queremos escuchar a veces son números, pero indirectamente la norma está ayudando, apalancando a la empresa a que sea una empresa mucho más sostenible y mucho más madura, en la cual se pueda invertir con diferentes clientes. ¿Correcto? Entonces, así es como existen los beneficios de desempeño ambiental. ¿Ya? Entonces, sola para poder complementar dentro de conciencia, lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan tener un programa de capacitaciones y que este programa de capacitaciones tenga al menos 6 capacitaciones medioambientales al año. Son 6, ¿ya? Eso tenerlo en cuenta, por favor. El 7.4 es comunicaciones, ¿ya? Y dentro de comunicaciones es muy importante también entender como se mencionó en la clase pasada, ¿ya? Que nosotros vamos a abordar y abarcar dentro del perfil de comunicaciones, ¿ya? A las personas y a los líderes, ya que están en los puntos más altos dentro de la organización. Porque son ellos los que se pueden encargar de comunicar. Por ejemplo, Carlos Fonseca como operario, viene un cliente y no sé, me encuentra a mí y me dice, oye, ¿qué es la norma? Y yo en ese momento no existe un documento que me hable de comunicaciones, yo le puedo explicar y le puedo explicar mal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a llevar un tema de una perspectiva mal empleada por una persona que no tenía esa labor de comunicar eso. Ya, entonces es muy importante que nosotros dentro de comunicaciones establezcamos eso, los roles y responsabilidades, y que sean aceptados por sus interesados, o sea, por las personas que van a llevar a cabo esto. Eso es muy importante también. Como 4.1, el tema de las comunicaciones, perdón, como el 4.2, ya porque el 4.1 es generalidades, el 4.2 y el 4.3 es la comunicación interna y externa. Entonces, el 7.5 sí nuevamente vuelve a ser un punto bastante básico en la norma, en la cual nosotros tenemos que tener información documentada. Ya, entonces la información documentada por la ISO 14001, este 7.5 en la 9001, en la 14001, en la 27001, en la 37001, en la 45001, en la
37.301, en todas las familias de la norma, o por lo menos en casi su 100%, ¿ya? Siempre van a tener este 7.5, que es información documentada y cómo nosotros tenemos que crearla, actualizarla, gestionarla, ¿ya? Hacerle un seguimiento que nos ayude pues a tener toda la información realmente relevante y no estar trabajando sobre supuestos que no realmente están documentados, ¿ya? Luego entramos al punto número 8 que hablamos de la operación. Y acá, por ejemplo, les voy a dar algunos controles, ¿ya? Controles medioambientales que nosotros podemos implementar dentro de la empresa porque realmente nos va a invitar, ¿ya? A que nosotros podamos tener un lineamiento mucho más claro cuando hablamos de controles ambientales, ¿ya? Primero que nada, cuando nosotros hablamos de la planificación y control operacional, y el 8.1, ¿ya? Es que nosotros determinemos puntualmente qué es lo que nosotros vamos a operacionalizar dentro de nuestro sistema de gestión medioambiental. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer, tenemos una empresa ¿cómo se llama? En este caso vamos a poner, tenemos nuestra empresa petrolera, ¿ya? Y que está ubicada en el norte del Perú. Entonces, como tenemos una empresa petrolera en el norte del Perú, nosotros tenemos que tener acciones que mitiguen todos los impactos ya ambientales que genera nuestra propia empresa. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser el vertir químicos ya dentro del suelo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros podemos, mediante el presupuesto que nosotros hemos habilitado dentro del 7.1, ya que era recursos, ya mediante ese nosotros podemos identificar cuáles son las prácticas estructurales, no buenas prácticas organizacionales, no, prácticas estructurales que se tienen hoy en día como para la conservación de los suelos, por ejemplo, ¿ya? Punto número 2, por ejemplo, nosotros no tenemos presupuesto como para poder tener prácticas estructurales. Entonces, ahí sí entramos en las prácticas organizacionales. ¿Y cuáles son las prácticas organizacionales? Yo tengo 10 personas que se encargan de poder sacar y poder poner en galones todo lo que es en este caso, todo el petróleo que nosotros como estamos sacando ya de la planta. Entonces, nosotros tenemos que tener controles de calidad, ya, específicos e importantes, ya, que nos ayuden al aseguramiento de que no se va a derramar una sola gota dentro de ese proceso. Entonces, ¿ves cómo lo podemos comprar desde el hecho de gestionarlo con dinero o desde la perspectiva de hacer la buena práctica organizacional? No necesitamos dinero para implementar un sistema de gestión medioambiental, pero sí necesitamos más esfuerzo si es que no hay dinero. ¿Por qué? Porque para llegar a tener esos controles de calidad, poder estandarizarlos, poder medirlos, poder hacerle seguimiento, poder tener personas específicas trabajando sobre ellos para que realmente sirva, es muy, 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 realmente de celebrar como auditor, si es que se hace de esa manera y se cumple sobre todo. Segundo punto, nosotros tenemos ahora una empresa de desarrollo de software. Y dentro de una empresa de desarrollo de software queremos implementar lo que es la ISO 14001 y queremos operacionalizar muchas de sus actividades. Entonces, primero, si esta empresa de desarrollo de software, ¿con qué trabaja? Con computadoras, ¿no? Correcto, todos los trabajadores trabajan con computadoras. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es poder trabajar ya con horas nocturnas. ¿Qué significa las horas nocturnas? Que nosotros invitemos a los colaboradores a que las computadoras estén máximo activas 12 horas e invitarlos a una desconexión, ¿ya? Que sea las otras 12 horas en las cuales nosotros vamos a hacer otras actividades. Entonces, para eso es una operacionalización en la cual nosotros tenemos que gestionar. No sé si alguna vez a ustedes les pasaba que han tenido antes, en las épocas cuando éramos niños, habían los internets, ¿no? Estos internets donde tú ibas y pedías media hora de internet y cuando se terminaba la computadora automáticamente se bloqueaba. Ese tipo de sistemas aún todavía se utilizan para poder poner estas horas nocturnas, ¿ya? En las cuales forzadamente se trabaja sobre los colaboradores como para que existe esta desconexión, ¿ya? Laboral,
Y por último, también que nosotros cuidemos mediante esa desconexión el consumo de electricidad que se está trabajando dentro de la organización. Y por último, una empresa de marketing digital. ¿Ya? Estamos poniendo diferentes tipos de casos como para que podamos entender cómo podemos operacionalizar, ¿ya? Una empresa de marketing digital. ¿Qué podría ser? Y encima esta empresa trabaja home office. Todas los chicos y chicas que trabajan en esta empresa trabajan desde sus casas. Entonces nuestro alcance se limita mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos operacionalizar? Porque cuando nosotros hablamos de operacionalizar es que nosotros tengamos una etapa de creación, ya una etapa en la cual nosotros vamos a implementar, pero luego de ahí tiene que funcionar solo. Ya, nosotros podemos hacer un seguimiento, pero tiene que ser una operacionalización que nos invite a que el proceso funcione solo. Entonces, en el tercer ejemplo, podríamos nosotros, por ejemplo, proponer que se pongan pies de páginas dentro de los correos electrónicos, pero un pie de página un pie de correo bastante atractivo. Ya, entonces cuando nosotros vamos a enviar un correo y responde marketing digital, la empresa marketing digital abajo, por ejemplo, dice, no imprimas este documento si no es necesario, y realmente a veces hasta hay mensajes más bonitos, hay colores que les mezclan, paletas de colores, etcétera. Entonces, ¿esa es una manera de operacionalizar? Sí, correcto, así podemos operacionalizar el sistema de gestión medioambiental, porque yo de imprimirlo, lo puedo descargar en mi celular y ir leyéndolo por ahí, o en mi tablet en su defecto, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros también vemos el tema de la operacionalización, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la operacionalización, ya, y en base a la planificación y control operacional, ya, vamos a tener que establecer que todo lo que nosotros estemos generando como operacionalización, todas esas ideas que les he dado, tienen que impactar directamente con nuestra tabla de aspectos e impactos ambientales que ya le hemos hecho en el 6.1.2. ¿Ya? Entonces es ahí cuando nosotros vemos el ciclo de vida de las cosas, es cuando ahí nosotros vemos cómo el sistema de gestión impacta directamente con la cadena de valor, cómo nosotros integralmente estamos viendo que dentro de todos nuestros procesos estamos haciendo seguimiento al sistema de gestión medioambiental. Ahí es cuando realmente en el 8.1 comprendemos que todo esto es realmente compacto y conciso para conseguir un éxito rotundo. Entonces, hay dos cosas más que tener en cuenta, sí. Una de ellas es el ciclo de vida de nuestros productos o servicios y cómo le impacta el medio ambiente. Y por otro lado, es todos los procesos y su impacto, ¿ya? Es por eso que ya hablan de la cadena de valor. Cuando nosotros hablamos de cadena de valor, es todos los procesos integrales dentro de la empresa. Y cuando hablamos del ciclo de vida del producto o del servicio, no necesariamente impacta con todos los procesos de la empresa. Entonces, ahí tenemos que tener también en cuenta cómo lo vamos a desarrollar. Y ya les he dado un ejemplo y esos ejemplos tienen que hacer match con los aspectos e impactos ambientales. Y los aspectos e impactos ambientales tienen que hacer match con el tema legal medioambiental. Y el tema legal medioambiental tiene que hacer match con los interesados y el contexto organizacional. Entonces, ves cómo todo eso se va condensando como para poder tener un círculo cerrado en el cual nosotros vamos a sustentar que somos una empresa verde, ¿ya? Realmente lo hacemos de esa manera. Dentro del 8.2 nosotros vamos a ver la preparación y respuesta ante emergencias. Y esto es algo bastante que está en proceso de evolución. Realmente yo lo he implementado muchas veces. Siendo sincero, en las primeras veces que lo implementaba, lo implementas más desde el perfil de seguridad y salud en el trabajo más que medioambiental. Pero ya cuando llevé más cursos y pude ver un poco más cómo se llevaba esta casuística, entendí que la respuesta ante emergencias es esa respuesta ante emergencias que nos impacte con el medio ambiente, pero no es fácil de entender. Entonces, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. La respuesta ante emergencias cuando realmente se dé un incendio dentro de la organización. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en tema de incendios? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en base en tema de inundaciones? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer cuando trabajemos con sustancias peligrosas? Ya, por ejemplo, respuesta ante emergencia en el cual exista un derrame. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió el año pasado, si no me equivoco, o el anteaño pasado? Realmente los años están pasando muy rápido que
No lo tengo bien, ¿cómo se llama? Recordado la fecha, pero sucedió lo que se cayeron los cilindros de petróleo dentro del litoral peruano, ¿correcto? ¿Y qué es lo que pasó cuando nosotros quisimos reclamar o cuando el tema del Ministerio del Ambiente quiso hacer un trabajo exhaustivo para poder ver qué era lo que tenían que hacer ellos? ¿Qué es lo que había pasado? Que ellos dentro de sus procesos sí tenían su respuesta ante emergencia. Pero ahora, ¿estaban capacitados sobre su respuesta ante emergencia? No. ¿Lo utilizaban burocráticamente como para presentar y decir que eran ISO 9001? Sí. Perdón, ISO 14001, sí. Pero es justamente lo que nosotros debemos evitar. Por eso también tiene mucho que ver el 4.3, que es el alcance. Porque nosotros como empresa no podemos ser omnipresentes, ya omnipotentes, como para poder estar en todos lados o para poder hacer todo a la vez. Es muy importante que ahí nosotros podamos destacar esa parte, ¿ya? Entonces, los lineamientos y respuestas de emergencia nos invita a poder tener justamente esas posibilidades de que nosotros podamos entender realmente cuáles son las emergencias que se pueden dar según nuestro giro de negocio, ¿correcto? Y luego entramos ya entrando casi a la parte final, ¿ya? Algo que realmente se da también de igual manera en muchos de los sistemas de gestión ISO es el seguimiento, medición y análisis y evaluación. Sin embargo, acá yo quisiera destacar ciertamente que dentro de la organización, ya, estas generalidades, es un poco más cómo nosotros podemos hacer un seguimiento. Podemos utilizar herramientas varias. A mí me gusta utilizar, por ejemplo, hacer el seguimiento con Power BI, ¿ya? Porque es una invitación a ver las cosas mucho más gráficas. Entonces, cuando nosotros hacemos seguimiento inclusive al sistema de gestión medioambiental con Power BI, lo colocamos con paletas de colores todo en verdecito. Entonces es como un tema de coach, ¿no? Tú lo comienzas a ver en verde, puedes formar tus relojes con degradados de verde, entonces es como que te sientas que verdaderamente estás viendo un tema medioambiental, ¿no? Pero lo que más me interesa dentro de las generalidades, ¿ya? Es que la organización debe asegurar que se utilizan diferentes tipos de seguimiento y medición verificados. ¿Qué quiere decir verificados? Que realmente el impacto que se está dando de manera sostenible dentro de la empresa con el tema medioambiental esté siendo bien medido. Porque, ¿qué pasa? Nosotros lo medimos mal. Nosotros tenemos nuestra matriz legal medioambiental. Llega un ente regulador, revisa que nosotros medimos mal, esas son multas. Por ejemplo, no hemos hablado de multas en la ISO 9001. ¿Por qué? Porque no se da de esa manera. Pero acá sí, es un sistema de gestión que impacta con la legalidad peruana, que impacta con la legalidad de cualquier país. Entonces, es muy importante que el tema del seguimiento y medición esté bien verificado y calibrado, ¿ya? Por otro lado, que exista una evaluación de desempeño ambiental que facilite en el punto 9.3 que vamos a ver, que es la revisión por la dirección, que nos facilite para poder saber cómo lo vamos a desarrollar, ¿ya? Y luego también tener la documentación y la información documentada correspondiente como para asegurar los procesos que se están llevando de manera exhaustiva y de manera concreta dentro de todos los procesos como para presentar realmente que somos una empresa verde, ¿ya? El 9.2 es evaluar el cumplimiento y dentro de evaluar el cumplimiento tenemos que determinar las frecuencias de evaluación, tenemos que evaluar el cumplimiento, tomar medidas necesarias. Acá sobre todo, como le vuelvo a repetir, el tema del Power BI es una herramienta en la cual pueden integrar todo esto e inclusive podría ser una facilidad de poder decir, oye, verdaderamente estoy dejando de hacerlo en Excel y imprimirlo y pegarlo en la pared. Yo lo estoy diciendo en Power BI, donde puedo sostener más información y de información más trascendental, más concreta y más desarrollada, ¿no? Luego, en el punto 9.2 son las auditorías internas y dentro de las auditorías internas, ya, como se los he comentado desde un inicio, lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta siempre es completar todos los debes de la norma. Todos los debes de la norma tienen que estar específicamente resueltos dentro de su sistema de gestión. Luego de eso tienen que colocar dentro de la parte importante que es lo que les auditan, es el tema de la legalidad. Todo lo que es su matriz legal medioambiental tiene que estar también de igual manera
implementada, verificada y sobre la verificación tomar acciones que nos ayuden a decir que verdaderamente estamos cumpliendo con la legalidad y eso es lo que se presenta también evidenciariamente. Y por último, como cualquier sistema que sea eficaz, ¿ya? Y que sea eficiente, ¿no? Y nosotros para este tema de auditorías, lo vuelvo a repetir, lo he repetido la clase pasada y lo vuelvo a repetir, ustedes deberían mantener, por lo menos dentro del ecosistema de auditorías, un plan de auditoría, un programa de auditoría, un registro de auditoría y un informe de auditoría. Son 4 documentos que ustedes tienen que tener. ¿Correcto? Y luego entramos al 9.3, que es la revisión por la dirección. Y dentro de la revisión por la dirección también nuevamente es algo un poco más sencillo. Ya hemos pasado la parte hard, donde realmente nos sacamos los pelos para poder entender y poder ver de qué manera operacionalizamos nuestro sistema de gestión medioambiental. Y pues acá nosotros es donde presentamos los resultados de todo lo que nos está funcionando y de lo que no nos está funcionando y cómo lo vamos a mejorar. Es muy importante. Para las salidas de la revisión por la dirección dentro de un sistema de gestión medioambiental es importante tener en cuenta que nosotros vamos a tener conclusiones, ¿ya? Estas decisiones, la toma de decisiones es a corto plazo dentro de un sistema de gestión medioambiental, las acciones que vamos a realizar y las oportunidades de mejora, que son muy, muy importantes también. El tema 10, ya hablamos de la mejora y dentro de la mejora es importante que nosotros destaquemos ya que las empresas tienen que tener el tema de siempre estar pensando en este desarrollo de mejora continua. Todas las normas ISO siempre nos invitan a la mejora continua y un proceso de mejora continua es siempre estar evaluando nuestros aspectos e impactos ambientales. Uno, y segundo, es siempre estar pensando y estar evaluando las personas qué competencias medioambientales tienen y qué competencias medioambientales les faltan. Y dentro de no conformidades y acciones correctivas, también de igual manera, nosotros hacemos el mismo flujograma o proceso que tenemos para 9001, inclusive lo compartimos, si es que es necesario, como para poder hacer un integral, ya, en el cual vamos a poder redactar, pues, justamente esos errores que hemos cometido, aunque en el sistema de gestión medioambiental lo que menos deben cometer son errores, porque es una invitación a que realmente pueda caerles una multa muy significativa a la organización. Entonces, justamente muchas empresas basan su sistema de gestión medioambiental en no caer en esos detalles. Y dentro de la mejora continua, ya por último, dentro de la mejora continua, la empresa debe mejorar la capacidad, el acondicionamiento y la eficiencia de su sistema de gestión medioambiental, mejorando su desempeño ambiental en la organización. Es muy importante que nosotros podamos ver un ASIS, que es un antes, y un to be, que es un después, de lo que realmente hemos implementado en consecuencia de un sistema de gestión medioambiental. Que las personas puedan tener sus tachos de colores, puedan haber puntos verdes donde se pueda gestionar el medio ambiente, pueda existir ese compromiso de no ir tantas veces con el vehículo propio. Hay muchas cosas que se pueden hacer y esa es la transformación hacia un cuidado sostenible que pueda tener la organización y que pueda ayudarnos a nosotros como sociedad también a realmente a dar ese granito de arena con respecto a lo que realmente nos está pidiendo el mundo, que es que lo cuidemos, ¿correcto? Entonces, por mi parte, esa es la presentación del día de hoy. Realmente la idea como tal era presentarles esta diapositiva y que pues tenga un impacto también de sensibilización en cada uno de ustedes para que también al margen de que puedan o no puedan implementar un sistema de gestión, ayudemos y apoyemos el cuidado del medio ambiente que está en nuestras manos. Eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero Fonseca, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Estaríamos iniciando con la ronda de preguntas entonces. Invitamos a los participantes que puedan animarse a formular sus consultas en estos momentos para que puedan ser resueltas. La primera consulta que nos dejan es, si con los grifos que abastecen autos se presencia en el suelo desperdicio de combustible, ¿qué medidas se opta en los grifos que abastecen yates o barcos? Ya, normalmente las medidas que se van a establecer van acorde a las leyes que también se establecen. La ley no solamente es un ente regidor de cumplimiento, sino también te dice cómo nosotros tenemos que prevenir
ya el poder contaminar los suelos, el poder contaminar los mares, litorales, ríos, lagunas, etcétera. Entonces, para poder realmente responder con propiedad la pregunta que realiza, ya, es que nosotros podamos realmente realizar una investigación de lo que dice la legalidad con respecto a lo que es tema marítimo, ya, y cuál es el impacto significativo y qué es lo que las empresas deberían hacer para cuidar esto. Entonces, parte de implementación, digamos, de un sistema de gestión para una empresa que se dedica al alquiler de yates, entonces también tendría que ver la legalidad con respecto a eso, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, ingeniero Fonseca. La segunda consulta que nos dejan es, ¿en qué rubro se usa más la ISO 14001 en el Perú? En el rubro de mina. Eso es totalmente cubierto, lo tienen inclusive no solamente en el rubro de mina como para poder ellos trabajar, sino también a sus contratistas, proveedores, clientes, etcétera, siempre les solicitan este tema de gestión medioambiental. Muchas gracias por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, recordamos a los participantes que realizaron el pago. Hemos enviado sus materiales a sus correos electrónicos. Pueden revisar en la bandeja de spam o correos no deseados. Recuerden que si no logran ubicar estos documentos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudar a ubicarlos. Entonces, la siguiente consulta es, las empresas textiles son muy contaminantes, sobre todo en el agua, y no tiene ISO. Ya, ahí, esa es una pregunta clásica y realmente sucede lo mismo que con Sunafil y con las empresas que no tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sin embargo trabajan de manera informal. No quisiera caer en un totalismo de decir que todas las empresas funcionan de la misma manera. Sin embargo, asumo que deben de tener prácticas porque, ojo, un sistema de gestión medioambiental no solo es una invitación a que podamos desarrollar simplemente un sistema de gestión, nos certifican y no hacemos nada después de eso, ¿no? Es una obligación de poder seguir con las prácticas, así como hay otras empresas que no certifican, que no tienen como tal una ISO 14001, pero sí tienen prácticas medioambientales que ayudan a poder conservar dentro de la legalidad su rubro para poder no impactar o no caer en multas significativas. Asumo que debe estar funcionando esto y de igual manera pues debería haber más control si es que por ahí ustedes son fieles testigos de que ven que se contamina demasiado el tema de del agua con respecto a estas fábricas textiles. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Al parecer tenemos otra consulta. ¿Podría dar un mayor alcance sobre el comité ambiental y es obligatorio las 6 capacitaciones en medio ambiente? El comité ambiental ya es un comité que lo formamos para poder nosotros realmente tener todas las perspectivas de la organización en base a que nosotros realmente tengamos un lineamiento ya end-to-end, o sea, de inicio a final de todo lo que nosotros debemos hacer. Dentro de ese comité, por ejemplo, si tenemos un área legal dentro de la organización, tiene que participar. Si tenemos a alguien de procesos, tiene que participar. Si tenemos a la dirección, tiene que estar sí o sí participando. Entonces, esa parte es muy, muy, muy trascendente que la tengamos en cuenta. Ahora, ¿es obligatorio? No. ¿Lo puede hacer solo una persona que se encarga de procesos? Sí. ¿Me ha tocado hacerlo a mí solo? Sí. ¿Yo he tenido la buena práctica de hacer un comité y me ha funcionado? Perfectamente. Porque le da responsabilidades dentro de ese rol, y ahí que hemos visto en el 5.3, le da responsabilidades como para que las personas también se involucren con el sistema. Ahora, las capacitaciones necesariamente tienen que ser 6. Me ha funcionado 6 porque el aseguramiento te invita a 6 capacitaciones. ¿Pueden ser menos, pueden ser más? Sí. ¿Hay obligatoriedad de poder hacer 6 capacitaciones? No. Pero es una invitación a que realicen esas. Muchas gracias, ingeniero Fonseca, por su respuesta. Al parecer no hay más consultas. Estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Agradecemos a los participantes por su participación y preferencia. Nos estaríamos reencontrándonos la próxima semana a la misma hora para la última clase. Eso sería todo por hoy. Que pasen una buena noche. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú.
En esta ocasión, les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.